que si ustedes hacen en cada lectura de los puertos, leen ambos puertos, el simulador falle. En verdad el simulador estaba desarrollado para contemplar eso, pero es evidente que cuando la cantidad de esas dobles lecturas, salió una duda de un me refiero a la lectura de ambos puertos, ¿no? Es tal, falla. Y uno empieza a leer datos incorrectos. Entonces, para no caer en eso, poder desarrollar un programa que en definitiva también es más eficiente, porque no tiene que leer puertos innecesarios, lo que deben hacer es, cuando analizan el sincronismo, leer solo el puerto donde esté ese bit. Y una vez que el dato es válido, recién ahí leen los otros puertos con los restantes valores, ¿sí? Si lo hacen de esa forma, el simulador funciona bien y no falla. ¿Ok? ¿Se me escuchó? Sí, listo. Muchas gracias. Ah, menos mal. Pensé que tenía que volver a repetir todo. Se escucha. Listo. Se escucha. Gracias, Nicolás. Gracias. Por nada. Acaba de llegar, no sé si les llegó a ustedes un mensaje del Departamento de Electrónica. No sé, Fede, si vos te llegó de... Recién entró. Sí, el del fraude académico. Exactamente. Para comentarles también a los chicos, hubo en otras cátedras, se detectó que hay gente que estaba, digamos, armando organizaciones para copia de exámenes, pasarse datos en exámenes virtuales y demás. Entonces todo eso se detectó. Yo les había comentado, ¿no? El tema de que acá en la facultad la copia no se tolera para nada. Entonces justamente ahí llegó una resolución de la universidad donde se detectaron todos esos casos y van a proceder con una sanción disciplinaria, incluso puede llegar hasta la expulsión de la universidad. Así que se los comento para que vean que no hagan, que no se la jueguen a hacer nada de esas cosas, porque la verdad que es una falta de respeto para la universidad, ¿no? No corresponde el proceder de toda esta gente que estuvo armando instituciones para poder copiarse y demás. Y tampoco va con el espíritu, ¿no? de lo que uno quiere acá aprender y formarse como profesional. Entonces, no sirve de nada zafar un examen, zafar una materia, no les aportan absolutamente nada. Entonces, fíjense, después lean seguramente a ustedes les llegue también por otro lado la resolución, simplemente para que estén al tanto. Es lamentable que pasen estas cosas porque todas estas cosas van en detrimento también de la universidad. No habla bien de la universidad el haberlo detectado, sí, y tomar medidas, ¿no? Y no dejar pasar estas cosas. Simplemente un pequeño comentario para que sepan que, bueno, se detectó lamentablemente esta situación en otras cátedras, pero ya se tomaron acciones al respecto. ¿A usted le pasó, profe, alguna vez que encontrar que alguno se haya copiado en un examen? ¿O algo así? No,
No, no, no. No, no, dentro de los cursos nuestros, no, salvo algún trabajo entregable. Bueno, Fede ha nombrado que había trabajos parecidos. A ver, hay Claro, gente a sí, veces, amigo. claro, gente que Ahora ya no les paso más. trabaja con otro, ¿viste? Pero bueno, en un examen no, obviamente. No, no, no me pasó. Sí, lo he vivido cuando yo cursaba, eh, de un profesor que encontró un machete tirado en el piso, por ejemplo. Y a la otra clase trajo una gigantografía para analizar la letra de quién era. Así que lo había ampliado al 1000%, más o Lo menos lo había encontró, ¿no? ampliado. Y sí, yo creo que sí. Sí, no lo comentó, pero creo que sí. Entonces, todas esas cosas van a ver, uno está acá en la universidad porque quiere aprender y quiere formarse como profesional. Entonces, no tiene sentido esas cosas. Y está muy bien que se sean penalizadas y que se detecten. Y también eso ayuda a que la universidad también no pierda el prestigio y el valor que tiene, ¿no? La calidad de un egresado de la UTN se mantiene gracias a uno mantener este nivel y mantener estos controles, y tener profesionales que se formen realmente. Claro, sí, es que es muy buena. Vio, profe, que contrataron hace unos días eh, ingenieros de la UTN en la NASA, uno de electrónica, dos de química y el otro no me acuerdo de qué era, pero era otra universidad. Los de química todavía no habían terminado la carrera, estaban en el último año. Ah, bien, bien. No, no lo había leído. No lo había leído. Mirá qué bien. Sí, la verdad, muy copados eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que obviamente el nivel que tenemos acá en la UTN es buenísimo, muy bueno. Y uno lo va viendo a lo largo de la cursada, ¿no? Bueno, acá tenemos un futuro ingeniero que vemos el crecimiento día a día. Yo lo veo año por año, que está conmigo desde el primer año, Fede. Bueno, vemos cómo va creciendo profesionalmente también, explicando las clases y demás. Y todo eso, la formación que tiene la universidad va haciendo que generando buenos profesionales. Entonces, todo eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo y hay que estar consciente de que uno está accediendo a algo porque quiere y tiene ganas de aprender. Ahí pregunta algo Agustín, a ver qué dice. Usted es de Buenos Aires. No, a ver, yo lo leí, lo de UTN de Buenos Aires, no, no me llegó el mail, pero estaban ellos sí planificando algunas cosas para algunas materias que necesiten laboratorio. Acá todavía no se dijo nada, Agustín. Yo creo que eso lo van a empezar a ver. Pensamiento mío, ¿eh? Lo van a empezar a ver para el año que viene, a ver qué hacemos, si hay posibilidad de regreso o no, o de regresar para algunas actividades, por ahí algunos exámenes. Eso calculo que se irá viendo, o por ahí exámenes finales, ¿viste? De a poquito, si se empieza a abrir, tendrán que ir definiendo distintos protocolos, porque obviamente no podemos volver todos a la universidad. Se hará por tandas si se hace, pero eso no, todavía no hay nada oficial. Así que seguimos como hasta ahora, con todos estos exámenes virtuales, bueno, ustedes tienen después, no les pasé, después les voy a pasar las fechas de recuperatorio, ya están puestas las fechas de recuperatorio. Para el recuperatorio se van a encargar las profesoras que son las jefas de trabajo práctico, Artemisa, voy a poner un cachito de Artemisa Artemisa Trigueros y Isabel Marcos son las dos jefas de trabajo práctico de la cátedra que están en otros cursos, y ellas son siempre las que se encargan del tema de recuperatorios. Yo les voy a pasar ahora, me fijo bien las fechas y se los paso, se los mando también por el campus. Y están planificando ellas hacer el recuperatorio solamente del segundo parcial. Acuérdense, se toma, el primero no se toma. O sea, si ya aprueban el segundo parcial, se les da por aprobado el primero y después tienen la instancia del final. Están planificando el recuperatorio en 2 etapas también.
una etapa escrita y después una defensa oral de lo que entregaron, justamente para ver si entendieron los conceptos más que nada. Así que yo después les paso, ahora en un rato me fijo, reviso los mensajes y les paso las fechas, pero van a ser en diciembre. Para que tenga que recuperar, esperemos que no, que les vaya bien ahora la semana que viene. Así que presten atención ahora a la explicación de Fede, porque todo este tema de ejercicios integradores, de manejo de puertos, una vez que entendieron es bastante similar. Yo les di un esquema cuando dimos la parte de sincronismo, ¿no? Leer hasta que cambie, tomar el dato, procesarlo, volver a esperar. Y después qué tienen que procesar, qué tienen que mostrar, tener en cuenta lo de ordenar vectores de puntero, trabajar algo con puntero van a tener, algo de manejo de, calidad insuficiente, saco cámara, algo de, ¿cómo se llama?, de operadores de bit, por ahí pueden tener, por ahí les puedo pedir que determinado punto lo hagan con máscaras o con desplazamiento, ¿no? Como para ver si entendieron ese tema también. Pero los ejercicios son más o menos similares. Traten de prestar atención al ejemplo de hoy y practiquen. Tienen una semana más todavía, así que yo creo que les va a ir bien. Y organícense. Acuérdense que tienen un tiempo limitado, entonces no se traben, hagan todo el ejercicio y después depuran errores si no les compila y demás. Total no lo van a poder probar. Esa es una gran ventaja, que no lo van a poder probar. Ustedes háganlo como si fuera en papel, ¿no? Lo hacen en la computadora para hacerlo más rápido. Pero no se traban en ver que no me compiló, no me funcionó y demás. Entonces después al final sí, bueno, tratan de hacer que compile, obviamente, para que esté bien escrito. Y lo mandan, pero no se traben, que sé que a varios les pasó, ¿no? No, uy, me trabé acá, no me anda la carga, no me anda la carga. Quedaron una hora dando vuelta por ahí con la carga y no llegaron a pensar el programa. Disculpe, profe, que lo interrumpa. Sí. Listo, Fede, ya está. Le cambié eso al nuevo programa que tenía y ahora funciona bien. Gracias. Perfecto, genial, Nicolás, de nada. Bueno, listo, era un pequeño comentario como para que sepan. Ahora sigan trabajando. Bueno, en un rato vean cómo se resuelve esto. Ahora busco las fechas y se las paso. Le mandé las fechas por el chat. El segundo parcial es más o menos como lo vamos a tomar acá. Nosotros vamos a tomar la semana que viene y a la otra clase que le fue bien, hacemos unas pequeñas preguntitas por Teams para terminar de definir la nota.
3 y el 10 a las 19 horas. Después, bueno, después les voy a preguntar bien cómo se conectan y demás. Calculo que lo harán por el campus. Así que estén atentos. Igual yo les pregunto y les digo a lo sumo la clase que viene o la otra les comento bien. Pero esperemos que no necesiten usarlo.
Ahí mandé las fechas por el campo. Me olvidé de marcar el tilde de que no espere 30 minutos, así que va a llegar en 30 minutos. Siempre me olvido de ese tilde después que lo mando.
¿Cómo vienen con el ejercicio, chicos? ¿Alguna duda? Les comento, bueno, genial, genial Federico, ahí estoy viendo sus mensajes. Bien. Ok, Sebastián. Bueno, yo estimo que hasta las 11:40, darles tiempo así, tenemos después unos 50 minutos, tal vez darles 5 minutitos más, para que podamos ver bien el tema del código juntos y se saquen las dudas. Cuando lo vean, ¿no? Puedan preguntar y bueno. Como se habrán dado cuenta, son largos los ejercicios. Pero bueno, lo importante es que hagan hasta donde puedan y se saquen las dudas. Lo que les iba a comentar era una aclaración que recuerdo que también pasó en los ejercicios de puertos con los simuladores. Los simuladores están hechos de forma que cuando se da la condición de fin, ¿sí? O sea, cuando el bit S pasa a 1, o para ser más genéricos, el bit o los bits de sincronismo están en la condición de que hay un dato nuevo, y el bit F, vamos a suponer que se pone en 1, indicando que la condición de fin se alcanzó, no se reciben nuevos datos por el puerto. ¿Sí? Esos son los últimos datos, ¿sí? El bit de fin en 1 y en este caso de este ejercicio el bit de sincronismo en 1. Entonces, tengan en cuenta que cuando se da la condición de fin, su programa, la parte de su programa que lee los puertos, tiene que terminar de leer los puertos. No es que tiene que volver a esperar que el bit S pase de 1 a 0 para terminar. No, porque eso no va a pasar. En la realidad, si uno va y pondría esto en la práctica, bueno, puede ser que sí, pero depende del hardware. En este caso, yo les comento que los simuladores funcionan así, que también tiene su lógica porque es, como les comento, la condición de fin y ya está, y no se va a recibir nada nuevo. No tiene el bit de sincronismo por qué pasar a 0. Así que bueno, ténganlo en cuenta porque si no lo consideran, puede ser que su programa se quede trabado, ¿sí? Porque espera, cuando se llegó a la condición de fin, espera que el bit de sincronismo pase a 0 y nunca lo va a hacer. ¿Ok? Así que bueno, ya que volvió a pasar esta situación ahora, me parece conveniente mencionárselos. Te una pregunta, ¿viste que el enunciado pedía ordenarlo por vector, perdón, con una macro que ordene un vector de punteros, algo así? Sí, sí. Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, sí, dame un segundo, estoy medio embobado todavía. No, está bien, está bien. Reformulo la pregunta y te la hago. Dale, dale. Aireate un poco. No va a ser cosa que te recuperes mal de esa intoxicación. Listo. Bueno, yo el programa lo muestro y todo, y bueno, se ve
prácticamente igual a como se tiene que ver, o sea, los datos leídos son los correctos. Ahora, cuando yo lo ordeno, ¿tengo que mostrar los que dicen sin datos también? ¿O solo muestro los que ordené, digamos, los que solo hay datos? El enunciado, la verdad que no es explícito en eso. En principio, por el enunciado podrías hacer cualquiera de las dos cosas. Igual le pregunto a Pablo qué es lo que él recomienda. Yo, por ejemplo, igual, antes que nada, yo lo resolví mostrando solo los servidores donde hay datos. ¿Por qué? Porque en el enunciado eh, dice listado de promedio de temperaturas leídas en cada servidor. Bueno, sí. No, no, sigue siendo ambiguo. No, no. Iba a decir una mala justificación. Nada, Pablo, no sé qué te parece mejor a vos. No, si no lo aclara, eh, puede mostrar todos o puede mostrar, o sea, a ver si se les pide, sí, a veces les pide solamente aquellos que tengan datos, listo. Pero si no lo aclara, puede mostrar lo que quieran, puede mostrar todo sin problema, siempre y cuando no, ojo con el promedio, ¿no? A ver qué pasa en ese caso. Pero bueno, hay consideraciones que hay que tener si no hay datos. Pero no, si no te aclara la forma de visualización, no hace falta hacer el filtro, digamos. Listo, gracias. Nada.
Bueno, ¿cómo les resultó? ¿Alguno pudo, o alguna pudo terminarlo? ¿Alguien pudo seguir avanzando? ¿Pudo terminar de leer los puertos? Bueno, ahí, perfecto. Ya Sebastián me comentó. Bien, ahí Agustín. Bueno, lo que les propongo es que veamos el código paso por paso. Yo les voy a ir haciendo preguntas también. Así se hace participativo. Y bueno, así vemos en definitiva cómo es el código de uno de estos ejercicios, digamos, tipo parcial. Así que voy a compartir. Bien. Imagino que ahí se debe estar viendo, así que acá estoy en el Excel. Antes que nada quería recordarles la estructura, ¿sí? La estructura de campos de bits, la estructura, mejor dicho, la unión, para convertir los datos, y la estructura de servidores que se planteó. Bien. A medida que les voy a ir mostrando el código, tal vez los nombres no son específicamente los mismos, pero la idea es la misma. Bien. Bueno, vamos a eso entonces. Bien, este es el código. ¿Sí? Yo esto se los voy a estar subiendo después al campus, después de que termine la clase. O ahora cuando termine de explicarlo. Bueno, primero arrancamos con la inclusión de bibliotecas, ¿sí? Bueno, acá no hay nada nuevo, estándar input-output, printf, scanf, etc. Standard Library, esta yo la uso para nuevamente limpiar la pantalla, ¿sí? Para hacer ese system CLS o system clear en Linux, y que si lo ejecuto por la terminal directamente aparezca, no aparezca ningún prompt ahí en pantalla, sino que la pantalla aparezca limpia para la ejecución de mi programa. Y después, bueno, el simulador que yo necesito para poder verificar el correcto funcionamiento del programa. Después, no necesito nada más, ¿sí? Nada de string.h, nada más. Algunas macros, ¿sí? Se pueden dar cuenta como al ver con Pablo la parte de preprocesador y esto de, bueno, las macros no solo sirven para etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, como pasa en este caso, reemplazar una etiqueta con un número, sino que también puedo definir un comportamiento específico, un algoritmo específico, por ejemplo, como sucede en este ejercicio, que pide desarrollar el ordenamiento de un vector con una macro, ¿sí? Entonces ya la cantidad de macros que puede empezar a tener nuestro programa va en incremento, ¿no? Bueno, entonces, las macros que acá yo definí son cosas que en el mismo enunciado aparecen y se usan en el código, ¿sí? Cantidad de servidores 32, esto obviamente se va a usar para la parte de la cantidad de elementos que tiene mi vector. La máxima temperatura sin alarma, ¿sí? Que es de 100, estos son grados centígrados.
y el byte que activa la alarma, que es el 0xFF, ¿sí? Después tenemos unas macros para el tema manejo de puertos. Bueno, acá defino una etiqueta por cada puerto. Fíjense, tengo del 0x400, paso por el 0x401, y el último es el 0x911, ¿sí? Por último, tengo una macro de ordenar, que esta no me quiero detener mucho en esto, si bien es algo que se vio el ordenamiento de un vector de punteros. Si no recuerdo mal, eso lo vieron con Pablo. Y hasta incluso en la clase de preprocesador y compilación separada hicieron una macro, creo que era para determinar un máximo o un mínimo, si mal no recuerdo, pero no es algo que sea muy distinto a lo que venimos viendo. Pero por ahora esto no me quiero detener, quiero ir paso por paso según el enunciado, ¿sí? Hasta ahora esto es una macro que ordena. Nuevamente les comento, fíjense lo bueno, lo práctico de las macros, que me hace el código genérico, y si yo en vez de paso de tener 32 servidores a tener 1000 servidores, lo único que tengo que hacer, si el código está bien hecho, es modificar solamente este número y mi programa ya está adaptado para esa nueva condición, ¿bien? O si incluso cambia el hardware de activación de alarma y en vez de mandarle 0xFF le tengo que mandar 0xA5, por ejemplo, también lo mismo. Bueno, seguimos después de las macros y lo que aparece es los tipos de datos. Esto ya es lo que vimos en el Excel, pero pasado al lenguaje C, ¿sí? Propiamente dicho. Entonces, acá yo definí cada uno de esos datos con la palabra reservada typedef, ¿sí? Podrían no hacerlo así, cosa de que les quede siempre el unión, el struct, ¿sí? Pablo les aconseja eso, para que, bueno, y si quieren, obviamente yo también les aconsejo para quien no esté todavía tan acostumbrado y bueno, sea más explícito qué tipo de dato es. Se puede hacer. Si ustedes lo ven que es muy complicado, yo lo cambio, ahora no hay problema, pero bueno, yo lo tenía así y nada, no es tampoco tan diferente. Bien, entonces, fíjense cómo esto sigue el Excel planteado, ¿no? La estructura que primero defino yo es la que tiene los campos de bits. Entonces yo me voy a esa estructura, que es la que tengo acá, y al principio arranco desde lo menos significativo a lo más significativo, ¿sí? Arranco con el número de servidor, que todos son unsigned int, los campos, y el campo ser tiene 5 bits, el de temperatura tiene 7, el campo no denominado tiene 2, S tiene 1 y F tiene 1, ¿sí? Y esto en total completa los 16 bits. Después tengo la unión, ¿sí? Que es esta que vemos acá. A ver si me deja. Ahí está. Un segundito. Disculpen. Bien. Entonces, acá lo que vamos a unir es una estructura de campos de bits, ¿sí? Que es esta que tengo acá. Yo la llamé CB-T de campos de bit, ¿sí? Acá a esa estructura la llamé campos bits, y después la otra parte es el vector de unsigned char, ¿sí? Que tiene dos posiciones, ¿sí? Que es este. Acá se ve que es una unión que se llama uni-t, uni de unión. Siguiendo un poquito más abajo, tengo la estructura ya de los servidores, ¿sí? De cada uno de esos servidores, donde guardo lo acumulado en temperatura. Bueno, vamos a arrancar por cómo aparece acá en el código. Primero el número de servidor, que es un entero, ¿sí? Como ven acá. Después
Cant temperatura es lo mismo que CNT temperatura, ¿sí? Es el contador de lecturas. Acu temperatura es el acumulador, entero también. Cant alarma, ¿sí? Es el contador de cuántas veces se disparó la alarma. Y prompt temp, el promedio, ¿sí? Bien. Estos son los tipos de datos. Ahora avanzo con los prototipos y les consulto si tienen dudas. A ver. Los prototipos que yo tengo son de dos funciones que no me pide el enunciado, pero yo hago para que el ejercicio, mejor dicho, mi programa primero sea más modular, estén separadas cada uno de los comportamientos de mi programa, y que no me quede solo un main enorme, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es, en esta función, le voy a pasar, fíjense lo que dice acá, un vector sabemos porque tiene los corchetes, ¿no? Esto es un servidor de qué tipo de dato. Esto, perdón, es un vector, sí, ¿de qué tipo de dato? Servidor-t asterisco. O sea, es un vector de punteros a servidor, ¿sí? ¿Por qué hago eso? Bueno, porque justamente, fíjense, una de las cosas que me dice, que para ordenar, para hacer ese ordenamiento por promedio, tengo que usar una macro que ordene un vector de punteros. O sea, si tengo que hacer eso, necesito un vector de punteros en definitiva, que me apunte a servidores. Cada uno de esos punteros me apunten, valga la redundancia, a un servidor. Por eso es que yo utilizo esto. Porque al mostrar directamente el vector de servidor, que es el que uso para ordenar, voy a mostrar la información ordenada. ¿Sí? Recuerden que cuando se vio la parte de vectores de punteros, se mostró la practicidad de eso porque yo la información inicial no la toco, en definitiva, cuando quiero ordenar, por ejemplo, de mayor a menor, de menor a mayor o como sea. Sino que yo ordeno el vector de punteros. ¿Sí? Lo que ordeno son esas referencias, ¿sí? Esos... a ver, lógicamente, esas flechas, ¿no? De a dónde apunta un puntero. Y después voy mostrando cada uno de esos contenedores o variables a los que apunta cada puntero, ¿sí? Pero la información inicial que puede ser desordenada, no la muevo para nada. Solo voy moviendo esas referencias. Por eso es que justamente trabajo con el vector de servidores, vector de punteros a servidores. Int, bueno, es la cantidad obviamente para hacerlo general y que la función sepa qué cantidad de servidores hay, ¿no? Bueno, y voy porque no tiene que devolver nada, ¿sí? Esta función lo único que hace es mostrar la información de los servidores en cuanto a número de servidor y promedio, como me pide este punto, ¿sí? Bien. La función total alarma lo que hace es devolverme la cantidad total de veces que la alarma fue activada por los servidores, ¿sí? Por eso es que yo acá le paso nuevamente el vector, puede ser el vector original, en verdad no hay problema, pero ya que tengo esto, lo tengo ordenado, me refiero a trabajar con el vector de punteros a servidor, ¿no? Int por la cantidad de elementos, ¿sí? Que sabemos que es 32. Y bueno, esto sí devuelve un entero porque es la cantidad de veces que sonó la alarma, ¿sí? Esto lo uso para este segundo pedido que me hace el enunciado, que es mostrar cuántas veces se disparó la alarma en total, ¿sí? Bueno, hasta acá, algo que quieran consultar. ¿Se entendió? ¿Se entendió bien esta parte que es muy importante? ¿Sí? Bueno, entiendo que sí, porque no hay consultas, así que yo sigo. Bueno,
Y se escucha por las dudas, te aviso. Ah, bueno, genial. No viene mal, gracias. Entonces, después viene la función principal. Esta función principal, lo primero que tiene es la parte declarativa, ¿sí? Donde tenemos estas variables declaradas. Lo que ahora les voy a mostrar es, primero, todo lo que es declaración de variables, vectores, lectura de los puertos, procesamiento mientras se leen los puertos, y para que se entienda bien esa parte. Y después van a ir apareciendo los otros pedidos del enunciado donde, bueno, mostrame la información ordenada. Pero primero, que es lo más, no es lo más importante, digamos, hay varias cosas importantes, pero es en verdad para que funcione y después no empiecen a haber datos que no concuerdan con el simulador. Siempre está bueno hacer la lectura de los puertos bien y asegurarse de que no hay errores, ¿ok? Entonces, siguiendo con eso, acá se me chispoteó una S. Lo primero que hago en el main es declarar una variable de ese tipo unión, ¿sí? De uni-t, que la llamo un. Declaro una variable de control para inicializar el vector de servidores, ¿sí? Porque lo tengo que recorrer. Después, como acostumbramos a hacer en la lectura de puertos, bueno, una bandera que indica que se alcanzó o no la condición de fin. En este caso arranca en 0, ¿sí? Y después ya el vector de servidores, fíjense que se llama vecser, es un vector de una cantidad de elementos igual a la cantidad de servidores, que en este caso es 32. Y bueno, el tipo de dato es la estructura creada llamada servidor-t. Tengo vector de servidores y vector de punteros a servidores, ¿sí? Que se llama vec.ser, ¿sí? Y tiene el asterisco. ¿Ok? Bien. Entonces, después de la parte declarativa viene ya el desarrollo del algoritmo de la función principal. Bueno, lo primero que hago es limpiar la pantalla, como les había dicho, y después hago la inicialización del vector de servidores, ¿sí? Yo cuando se lo suba, hay comentarios acá, que es lo que yo voy explicando igual también, pero está bueno después si los quieren leer también. Entonces, acá hago un for recorriendo todo el vector, por eso i arranca en 0 hasta que mientras que i sea menor que cantidad de servidores, ¿sí? Incremento en 1 el i, y bueno, lo que voy haciendo es inicializando primero el número de servidor, que como en este caso va de 0 a 31, pongo que el número de servidores es igual a i, ¿sí? Y primero es 0, después 1, y así. La cantidad de temperatura, esto es el contador, ¿sí? De valores leídos. Arranca en 0, es un contador. Lo mismo lo acumulado de temperatura, arranca en 0. El contador de veces que se activó la alarma, arranca en 0 también. Y acá está la consideración especial del promedio, ¿sí? Que yo les había dicho. El promedio lo hago comenzar en -1, como valor por defecto que es otra forma de saber si tengo o no un dato recibido de un servidor, ¿sí? Yo sé que si tengo al menos un dato, este promedio lo voy a calcular y va a cambiar este valor. Si no, va a seguir siendo -1. ¿Sí? Entonces, si yo ordeno después mis servidores, en este caso creo que era, sí, de mayor a menor, todos los servidores que no reciban ningún tipo de dato, que no envíen, digamos, ningún tipo de dato por puertos, van a quedar en lo último, ¿no? De ese vector ordenado por punteros, ¿sí? Bien. Y bueno, también inicializo el vector de puntero, porque cada puntero está descontrolado, ¿sí? Porque no está inicializado en un principio.
Y bueno, lo hago posición a posición, ¿sí? El puntero 0 apunta al servidor 0. El puntero 1 al 1 y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden, importantísimo poner el ampersand porque el puntero, cada uno de estos punteros, guarda una dirección de memoria. Bien. Bueno, luego de inicializar, habilito los puertos, ¿sí? Acá vi algunos códigos en donde en vez de valerse de que tengo dos puertos de números correlativos, el 0x400 y 0x401, en vez de poner esto así, donde se activan acá dos puertos, el 400 y 401, pusieron esto, por ejemplo. No está mal, ¿no? Puerto 2 es la macro del 0x401, ¿no? Con esto, entonces fueron activando uno por uno con IOPER, está bien, ¿sí? Usan otro llamado IOPER, esto es un poquito más ineficiente, pero está bien igual. Bueno. Bien. Perdón, Fede, vos a puerto 1, ¿cómo le pusiste de nombre cuando le declaraste? ¿A qué valor lo mapeé, Ah, decís claro. vos? No, está claro, 0400. Entonces Claro, cuando le pones 2, se habilita ese y el que le sigue. exactamente. Ah, ok, listo, gracias. De nada. Bien. Y ahora viene el ciclo while, en donde yo leo de los puertos, ¿sí? Y proceso mientras hago esa lectura los datos. Bien. Eh, Recuerden, por las dudas, qué es lo que voy a hacer según pusimos acá, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer mientras se leen los datos? En cuanto a procesamiento, bueno, acumular temperatura, incrementar contador de datos del servidor, analizar si la temperatura es mayor que 100, si lo es, disparar la alarma y contar el disparo. Bien. Entonces, bueno, fin, la bandera arrancaba en 0, ¿sí? Entonces, por eso pongo eh, el signo de exclamación fin, ¿sí? Recuerden que esto tiene el mismo efecto que poner esto, mientras que fin sea igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando fin valga 0, en una condición lógica es falso, pero con el signo de exclamación yo hago una inversión lógica y lo convierto en verdadero, ¿sí? Es más rebuscado, sí, también es un poco por costumbre para que el código quede más conciso, pero si lo entienden mejor de esta forma, ¿sí? Acá, de esta forma, vale igual, ¿sí? Yo se los dejo acá, como estaba. Bueno, entonces, al principio esto arranca en 0, ¿sí? No hay ningún problema, va a entrar. Y lo que tengo que hacer es leer el puerto donde tengo el bit de sincronismo para ver cuándo ese bit cambia de 0 a 1, ¿sí? Y esto es lo que hago. Fíjense, en la unión que yo declaré, en el campo bytes, que es el vector de unsigned char, leo, ¿sí? Guardo ahí lo que me devuelve el puerto 2. El puerto 2 es el 0x401, ¿sí? Vamos acá un minutito. Leo del 0x401 el bit, leo este byte, ¿sí? Con la intención de analizar este bit. Leandro, ahí comentás while fin, eh, que a vos te parece que así es correcto. No sé si lo pusiste porque te parece que está bien como lo escribiste vos. Eh, bueno, tal vez se seguís escribiendo. Eh,
Bueno, ok. Perfecto. Cualquier cosita, pregunta, igual, ¿eh? No hay problema. Por las dudas, recuerdo, fin vale 0 cuando no se alcanzó la condición de fin, y vale 1 cuando sí se alcanzó. Entonces, como decía, hago un do while leyendo el puerto. ¿Sí? Hago esa lectura constante hasta que el bit S pase de 0 a 1. Y esto, bueno, lo pongo acá de esta forma. Vamos a hacer una cosa, porque en verdad es un ejercicio largo y lo que menos quiero es confundirlos. Vamos a hacer así. Ahí va. Después voy a ir cambiando los otros. No consulto. Bueno. Entonces, mientras que el bit S, fíjense, un punto campos bit, acá accedo a los campos de bit, punto S, al bit de sincronismo, es igual a 0, bueno, seguí. Cuando sea falso, quiere decir que el bit S vale 1, por lo tanto, detecté esa transición y puedo continuar. Puedo continuar acá, ¿sí? Bueno, nuevamente hago estos cambios. Ahora dice, lo primero que tengo que hacer siempre cuando analizo un nuevo dato, a menos que el enunciado diga otra cosa, es analizar si el bit de fin vale 1. ¿Sí? Es lo que hago acá. Si el bit de fin, que es lo mismo que poner un.campos.f, es igual a 1, bueno, levantame la bandera de fin. Y si no, bueno, seguí porque significa que tenés un nuevo dato y lo tenés que procesar. Fíjense acá lo que yo les decía. Si no es, si es la condición de fin la que se da, se ejecuta solo eso, bueno, acá tengo el else, y después vuelve a este while para salir directamente de la lectura. No tiene por qué seguir preguntando por el bit de sincronismo. Bien. Ahora, si el bit f vale 0, ¿sí? Bueno, tengo un dato válido y lo tengo que procesar. Entonces, leo el byte que me falta, ¿sí? Es lo mismo que hice acá, no más que leo el puerto 1, que es el 0x400, y lo guardo en el byte de b no significativo de mi vector de unsigned char, ¿sí? Una vez que hago eso, recién en este punto del programa tengo mi dato completo y válido, ¿sí? Por eso es que recién ahora puedo procesar los datos. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo es número de servidor, su temperatura, ¿sí? Y, vamos acá, y bueno, bit F y bit S que ya los analicé. Entonces, con estos datos yo tengo que hacer el procesamiento que habíamos dicho. Lo primero que hago es acumular la temperatura, perdón, incrementar el contador. Por eso voy a mi vector de servidor. Primero me tengo que posicionar en qué servidor estoy modificando. ¿Sí? ¿Qué servidor, mejor dicho, a qué servidor le estoy cambiando sus datos? Por eso voy al vec.ser. ¿En qué posición? Bueno, justamente me llega el número de servidor que vale de 0.31. O sea que me puedo direccionar con esto. Uno podría pensarlo de una forma más genérica y en realidad lo mega correcto sería hacer una función ¿sí? que busque el número de servidor dentro de mi vector de servidor. ¿Sí? Recuerden que el vector cada servidor tiene estos datos, y uno de ellos es el número de servidor. ¿Sí? Que está bien, acá vale de 0.31 porque es un caso sencillo. Pero, si se les da el caso de que el número de servidor no es correlativo y ustedes no pueden hacer esto, bueno, ahí sí van a tener que implementar lo que yo les comento. Si no, bueno, eso es una solución válida. Bien, entonces, con esto yo hago un acceso directo a ese vector y primero voy al campo de
del contador de esas lecturas, ¿sí? Que se llama CanTem, y lo incremento en 1. Después voy al campo de acumulación de valores de temperatura y acumulo, por eso pongo el más igual. ¿Bien? ¿Y qué es lo que le acumulo? Bueno, la temperatura que yo recibí, que la tengo, según lo que leí del puerto, ¿en dónde? Bueno, en la parte de los campos de bit de la unión, en la parte de temperatura. ¿Sí? O sea, estoy usando este dato. ¿Ok? Entonces acá empiezan a ver, bueno, cómo uno, a partir de los datos que lee, cómo los va usando. ¿Sí? Yo el número de servidor lo usé para hacer un acceso directo. Acá. ¿Sí? Y la temperatura la usé para poder acumularla, ¿sí? Acá. ¿Ok? Bien. Después de esto, lo que me queda por hacer en el procesamiento es la parte de la alarma. Y fíjense lo que hago. Digo, bueno, si la temperatura que yo leí, ¿sí? Es mayor que el máximo de temperatura sin alarma, que en este caso es 100, bueno, quiere decir que hay que activar la alarma. Entonces, lo que hago es ahora un outB, ¿sí? La función para escribir un byte en un puerto, donde lo que le mando es el byte que activa la alarma, que esto es el 0xFF, como dice ahí. ¿Y por qué puerto lo mando? Bueno, por el 0x911 o en mi programa, puerto 3. Después de activar la alarma, que acá el simulador, si alguno ya lo fue probando, se va a dar cuenta que le muestra por la pantalla un mensaje que dice alarma activada, cada vez que lo hace, ¿sí? De forma correcta. Y bueno, lo que me queda por hacer es sumarle un 1, ¿sí? Al contador de ese servidor que cuenta las veces que activó la alarma. Por eso hago lo mismo que acá en cuanto a acceso directo, voy al vector de servidores, al servidor correspondiente según el número de servidor que leí del puerto. ¿Y a qué campo voy? Al campo cantAll, ¿sí? Que es ese contador, y le sumo un 1, ¿sí? Con el más. Acá terminó el procesamiento y lo que me queda hacer, bueno, es esperar por un nuevo dato. Que ese nuevo dato puede ser o que se da la condición de fin o un dato válido más para procesar. Por lo tanto, recuerden que hay que esperar a que el bit o los bits, para hacerlo más general, de sincronismo, pase de su condición de dato nuevo a su condición de que no hay un dato nuevo. ¿Sí? A lo contrario, en este caso es un.camposbit.s, vamos a poner, es igual a 1. Entonces, mientras sea igual a 1, sigue esperando. Cuando esto sea falso, quiere decir que pasó a 0, ¿sí? Por lo tanto, bueno, puede volver al while, a este while, ¿sí? Que es si ya se había dado la condición de fin sale, y si no, lo primero que hace después, que es esperar lo contrario, que el bit S pase de 0 a 1, ¿sí? Y bueno, y se vuelve a repetir el ciclo así, 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 hasta que se da la condición de fin. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bien. Ahora no, ok. Bueno, sigo entonces. Bueno, ahora sí. Luego de que termino de leer, tengo que empezar a hacer los cálculos necesarios. Sabemos que tenemos que calcular el promedio, ¿sí? Y eso es lo primero que se hace. Entonces, lo que tengo que hacer es recorrer todo ese vector de servidores y a cada uno le calculo el promedio. Solo si es necesario hacerlo. Porque puede ser que un servidor no haya enviado datos de temperatura. Por lo tanto, no voy a calcular un promedio en ese caso, ¿sí? Ese promedio va a quedar en ese valor por defecto que es -1. Y aparte, si yo sí lo calculara, estaría dividiendo por 0. ¿Sí? Por eso es este if que está acá, que justamente pregunta, mira, si el servidor al que vos estás queriendo acceder, que es vexer
en la posición I, tiene su campo cant temperatura, cant temperatura, sí, cant temperatura, que es el contador, mayor que 0, bueno, calcula el promedio. Si no, no se calcula. ¿Y cómo calcula el promedio? Bueno, en su campo prom, lo que guarda es la división entre el campo AcuTemp, ¿sí? Lo acumulado, sobre ese contador que es CantTemp, con la salvedad, ¿sí? Que hay que recordar que como es flotante hay que castearlo, ¿sí? Porque esto es una división entera. Es un entero dividido un entero. ¿Ok? Si no, voy a perder los decimales. Ok. Esto fue un cálculo de promedio. Después, antes de llegar a lo primero pedido, ¿sí? Que era el listado ordenado por promedios, bueno, el promedio ya lo calculé. Antes de mostrar el listado tengo que ordenarlo. Y ahora sí, voy a ir a la macro ordenar. Fíjense que acá llamo a esa macro, ¿sí? Donde esta macro se llama ordenar, le paso el vector de punteros, que ya lo tengo inicializado, ¿sí? Y bueno, la cantidad de servidores. Entonces, ahora sí voy a ir arriba, a donde está la macro, y les muestro lo que es esta macro, ¿sí? Recuerden, si escribo una macro, el nombre de la macro va pegado al paréntesis que tengo donde pongo estos argumentos. Pegado va, ¿ok? Bueno. Y tengo que siempre poner, si no tengo todo en una misma línea, ¿sí? Porque es algo muy cortito, bueno, lo tengo que, para que esté más ordenado, lo pongo en varias líneas con la barra invertida, ¿sí? La barra inclinada e invertida. ¿Ok? Entonces, a esto le paso el vector de punteros y el tamaño de ese vector. Entonces, bueno, esto es el algoritmo de ordenamiento por burbujeo, ya conocido y muy utilizado. Para ese algoritmo necesito dos variables de control, la llamo IJ, una variable auxiliar del mismo tipo que las variables que tengo en este vector. Estas variables son punteros a servidores, por eso es que tengo que aux es un puntero de tipo servidor-t. Entonces, después pongo los dos for, ¿sí? Que son del burbujeo, y arrancan 0, y a menor que tan menos 1, y más, j igual a 0, j menor, tan menos i menos 1, j más. Y si recuerdan, en esos doble for, lo que después se termina poniendo es un if, ¿sí? Donde yo pregunto según el campo, según, digamos, el dato por el que yo quiero ordenar, que en este caso el dato es promedio. Por eso, acá hay que recordar la notación que se usa con punteros a punteros o vectores de punteros, punteros a estructuras, ¿sí? Entonces, yo tengo B, que es el vector de punteros, ¿sí? Si yo quiero analizar promedios, tengo que analizar campos de la estructura de servidor. Entonces yo lo que hago es, en mi vector de punteros accedo al puntero jésimo, ¿sí? Al número j. Eso es un puntero a estructura, o sea, ahí ya estoy en un puntero a estructura de tipo servidor. Entonces ahí puedo acceder al campo promedio utilizando esta notación de flecha, ¿sí? Hay varias, recuerden que hay varias notaciones, puedo usar el asterisco, el punto también, pero esto es muy visual, ¿no? Más porque se usan punteros. Así que, bueno, entonces acá accedo al promedio de ese servidor y pregunto si es menor que el promedio del siguiente. Si yo pregunto por menor, quiere decir que estoy ordenando de mayor a menor, ¿sí? Bueno, y acá es el swapping, ¿sí? Es el intercambio. En aux guardo BJ, en BJ, BJ más 1 y así.
Acá lo que se está haciendo, no hay que perder de vista que es, se están cambiando valores de punteros, ¿sí? Pero lo que está pasando es que se están cambiando esas flechas, esas referencias, y no es que se están cambiando esos datos de servidores que tienen 5 campos, no, solo los punteros. ¿Ok? Bueno, si esto se entendió y nadie quiere preguntar nada, sigo un poquito más. Ahora a la función mostrar, que es una función muy sencilla. Es mostrar un vector de estructuras, ¿sí? Le paso el vector de punteros para mostrarlo ordenado y la cantidad de elementos que hay, que en este caso es 32, ¿sí? Entonces esta función mostrar, fíjense, es muy cortita, ¿sí? Recibe este vector de punteros a servidor, la cantidad de servidores, entonces, bueno, declaro una variable de control para hacer el for, ¿sí? Para recorrer el vector, muestra los títulos, que es importante que vean que acá el enunciado explícitamente les dice, el listado debe mostrarse encolumnado con los títulos correspondientes y mostrar el número de servidor y promedio de temperatura, ¿sí? Entonces, por eso, yo, para encolumnarlo, hago la misma tarea que les había dicho siempre. Bueno, veo qué datos voy a encolumnar, número de servidor, sabemos que va de 0 a 32, son 2 dígitos, pero número de servidor tiene, si lo cuentan, 16, por eso lo muestro en 16 espacios. Después promedio, bueno, el promedio supongo que no va a ser más que estos dígitos, porque son 8, entonces lo muestro en 8 espacios. Esta tarea de ver, bueno, cuánto va a ocupar el dato, así yo lo puedo encolumnar bien. Y bueno, después, como es un vector, pongo un for, ¿sí? Lo recorro, con la salvedad de que en este caso yo solo muestro los servidores de los cuales recibí datos, ¿sí? Por eso es que yo pregunto, a ver, si el servidor, ¿sí? Esto es el vector de punteros, ¿no? En la posición i, apunta un servidor. Bueno, a ese servidor que apunta en el campo CanTemp, que es el contador de datos recibidos, es mayor que 0, quiere decir que se recibieron datos de ese servidor. Bueno, listo, entonces podés mostrar la información de ese servidor. Y lo que se muestra, acá fui usando distintas notaciones para que un poco se repase lo que se vio con Pablo. Se usaron distintas notaciones para acceder a esos datos, ¿sí? Primero, en el printf, fíjense que pongo los mismos números que puse acá para encolumnarlos, ¿sí? 16 caracteres, 8 caracteres. Pero acá, bueno, es el D del entero y el F del float, con 2 decimales. Y fíjense cómo accedo. A ver, vector de punteros, esto es en definitiva un puntero más, ¿sí? O sea, es un puntero a puntero. Entonces, yo si le incremento un valor entero, me voy a ir desplazando en ese vector de punteros, y si pongo un asterisco, accedo primero a uno de los punteros. Y si pongo otro asterisco más, accedo después, ahora sí, a la estructura. Por eso es que está este paréntesis enorme, y recién ahí pongo, ahora en vez de una flecha, punto num servidor, ¿sí? Es rebuscado. Obviamente, cuando vean esto, yo les recomiendo, bueno, para practicar un poco, cambien esto por la nomenclatura que más, o la sintaxis que más les parezca práctica a ustedes, ¿sí? Pero para refrescar, no viene mal. Bueno, y acá hago exactamente lo mismo, ¿sí? Pero en vez de acceder al número de servidor, accedo ahora al promedio, ¿sí? A prom. Bueno, esto es por la función mostrar, ¿sí? No es nada de otro mundo. Después de mostrar, ya tengo hecho el primer punto, ¿sí? Que me pide acá. Y después tengo que atender el tema de la alarma. Entonces, primero voy a mostrar cuántas veces en total se activó la alarma. Para eso, bueno, llamo a esta función, ¿sí? Total alarma, que ya les había dicho que me devuelve ese valor, y justamente el valor que devuelve va a ser el que se muestre en este printf, ¿sí? Que dice, bueno, la alarma se activó tantas veces en total. Recuerden que esto lo pueden hacer, ¿no? O sea,
pueden llamar directamente una función y el valor que devuelve lo usan como valor que se muestra en un printf. Entonces, vamos a ir a total alarma, que es la última función que nos queda, que es muy sencilla, porque lo único que tiene que ir haciendo es ir recorriendo servidor por servidor y va acumulando, como había bien dicho uno de sus compañeros, va acumulando la cantidad de veces que se disparó la alarma. Entonces, fíjense que se hace eso, ¿sí? Se hace un for, ¿sí? Bueno, tengo ahí la variable de control, acu, que es el acumulado, ¿no? de la cantidad de veces que se activó la alarma. Y, bueno, recorro el vector y en acu voy guardando cuántas veces cada servidor disparó la alarma. Acá uso otra notación más, ¿sí? Un poco la combinación de las dos que vimos, que ahora el vector de punteros, bueno, le sumo un valor entero, entonces me voy moviendo por ese vector de punteros. Cuando pongo un asterisco, accedo recién a un puntero, ¿sí? Entonces, en este paréntesis, lo que tengo es un puntero a un servidor. Entonces puedo usar la notación de flecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a acceder? A cant al, como ya he dicho, ¿sí? Bueno, entonces esto después sale del for, ya tiene todo acumulado y devuelve ese valor acumulado. ¿Bien? Entonces, después de eso, lo último que me resta hacer es mostrar qué servidores hicieron disparar la alarma. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es algo parecido a lo que hice antes, pero al recorrer el vector, lo único que hago es preguntar, a ver, tu campo, cant alarma, ¿es mayor que 0? Ah, bueno, si es mayor que 0, listo, vos, servidor, disparaste la alarma, te muestro. ¿Qué es lo que hago acá? Muestro un mensaje, los servidores que hicieron que se dispare la alarma fueron, hago un for que recorra el vector y pregunto, si el vector servidor, ¿sí? En su posición y en su campo cantidad de alarma es mayor que 0, bueno, acá dejo unas tabulaciones para que esté más o menos centrado. Y fíjense que lo que muestro es el número de servidor, ¿sí? De ese servidor propiamente dicho. ¿Ok? Y después eso ya cumplí con todo lo que me pedía el enunciado. Ya terminé. Por eso termina mi programa acá con un mensaje, un getChar y un return 0. Antes de compilar y ejecutar, ¿alguna duda? Tal vez fue un poquito rápido, pero es por el tiempo, ¿no? No quiero tampoco aprovecharme y robarles más tiempo. Bien. Bueno. Cualquier consulta me para, no hay problema. Ahora vamos a compilar y ejecutar. Recuerden que esto tiene que estar en la misma carpeta donde está el simulador integrador. Ah, sí. Está bien. Sí, Sebastián, es verdad, es confuso. Yo lo había puesto para que practiquen. Hago una consulta a Pablo. ¿Te parece que antes de subirles este código, les cambie estas partes donde tiene esta notación más confusa y les ponga algo más ameno? Igual ellos tienen todas las versiones. En el PowerPoint que hicimos, lo tienen resuelto de distintas formas. Así que es Sí, lo sí. mismo. No está mal que tengan distintas variantes. No Bien. lo veo mal. O sea, usen la que les sea más clara a ustedes. No hay problema con eso. Bien. Perfecto. Bueno, igual, obviamente, si tienen dudas sobre la notación pueden consultar, pero como dice Pablo, está en la presentación. Bueno, entonces voy a compilar, para eso voy a habilitar acá los logs. Bueno, fíjense, no hay errores, no hay warnings,
Entonces voy a ejecutarlo. Como pasaba con los puertos, todo depende de la velocidad del hardware, ¿sí? Que en la práctica se estaría leyendo. Entonces esto puede tardar, dependiendo de la velocidad, no sé, algunos, y la cantidad de datos, ¿no? Algunos segundos, horas, bueno, depende de eso. En este caso es instantáneo porque es todo está simulado el hardware, ¿no? Entonces depende de la velocidad del procesador para ejecutar el programa. Así que lo que yo veo antes de mostrar la información de servidores son estos 3 mensajes que yo les decía. Estos mensajes aparecen gracias al simulador que les dice, mirá, acá activaste la alarma vos. Y se activó 3 veces. ¿Sí? Entonces, si yo voy al simulador, acá, primero voy a ir a esta parte que dice, cantidad de veces que suena la alarma, 3. Ok, entonces acá estaríamos por buen camino. Bien. Y se me activa... se me activa el asistente de Google. Bueno. Después tengo la información de los servidores. Ahora sí. Cuando terminé de procesar, ¿no? De leer por los puertos y procesar la información, calcular los promedios y ordenar, acá me aparece la información de los servidores. Y recuerden que yo solo muestro servidores que hayan enviado información por los puertos. Por eso acá no aparecen 32 servidores. Aparecen solo 6. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando llegan a este punto es cotejar. Tienen que chequear si esto se corresponde con lo que dice la documentación del simulador. ¿Sí? Entonces, fíjense. Me dice, el servidor 0, bueno, no tiene datos. Esto, los que no tienen datos los voy a pasar. Me dice, el 1 recibió 2 datos. Esto significa, lo total que acumuló fue 60, porque recibió un dato de 30 y otro dato de 30 grados centígrados. El promedio es 30, ¿sí? 60 dividido 2. Entonces, si yo me voy acá, voy al servidor 1, y es verdad, acá tengo el promedio 30. Bien, vamos bien. Después, servidor 7 es el próximo con datos. Su promedio es 72,5. 7, 72,5. Perfecto. Seguimos un poquito más. El servidor 15, promedio 25. Servidor 15, promedio 25. Servidor 22, promedio 106. Servidor 22, promedio 106. Acá ya sabemos que este al menos una vez disparó la alarma, seguro. Bueno, buena semana, Nicolás. Nos vemos. Por nada. Después queda la grabación, cualquier cosa. Si estos minutitos que te vas y no puedes ver, lo puedes ver ahí. Después tenemos el 28, ¿sí? Servidor 28 con 20 de promedio y finalmente el 31 con un promedio de 35, ¿sí? Que son esos 6 servidores que tienen datos y fíjense que están ordenados por promedio, ¿sí? 106, 72,5, 35, 30, 25 y 20, ¿ok? Así que está re bien hasta acá. Y es más, acá fíjense que siguiendo con mi programa, yo tengo, podemos decir que hasta acá va todo bien, hasta la parte de mostrar la información. Después mostramos la cantidad de veces que se disparó la alarma, que sabemos que es 3. Ya por el simulador sabemos que es 3. Y también por los datos que tenemos acá, en la documentación. Fíjense, el servidor 7, acá tuvo una medición de 120. Este la disparó. Después el servidor 22 tuvo 101 y 111. La disparó 2 veces. Esos son los únicos. Entonces, vemos que se activó 3 veces, lo cual es correcto, y después la última parte es los servidores que hicieron disparar la alarma son los que acabo de decir, el 7 y el 22. ¿Está bien? Entonces, de esa forma verificamos que nuestro programa funciona bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto es todo el programa. Fíjense lo largo que es. Para explicarlo, estuve 55 minutos, más o menos. Así que tiene su longitud. Les recomiendo una cosa, cuando practiquen, ya que ustedes tienen un tiempo determinado, no está mal
si uno quiere hasta cronometrarse para ver cuánto tarda, porque uno dice, yo hago este ejercicio súper largo, bueno, agarro partes de código, entiendo cómo funciona, pero termino tardando 4 horas y yo 4 horas en el examen no tengo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que tengan ya código, bibliotecas de código armadas con, bueno, funciones para strings, macros para ordenar, macros para buscar máximo en vector, esas cosas para que optimicen el tiempo. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Bien. Bueno, yo con esto termino y te cedo a vos, Pablo. No, con esto terminamos, así que practiquen para la semana que viene. Tomen de ejemplo que hicieron con Fede. Y bueno, manden dudas si tienen, traten de avanzar y de organizarse también con los tiempos, ¿no? Fíjense que van a tener un tiempo acotado, así que organícense, no se traben, tengan algunas cosas ya preparadas para rendir y bueno, consúltenos en la semana cualquier cosa que tengan, cualquier duda. Y nos vemos el martes tempranito. Haremos una pequeña reunión antes y después mandamos el tema. Bueno, nos vemos. Hasta el martes. Chao, nos vemos. Chao, Chao, hasta hasta luego. luego. Pablo, te aviso por las dudas si podés descargar el resumen de asistencia, por favor. Te lo mandé. Mira, no me llegó. Justo estaba chequeando el Gmail. Ahí llegó.